Pues día largo aquí en Alguero y quería contaros cómo ha ido porque, bueno, después de tanto tiempo en series mundiales, desde French Riviera de agosto de 2025, pues vuelvo a estar en series mundiales, vuelvo a estar en el sitio que más me gusta, que disfruto, que sé que el sitio en el que estoy me sabe muy bien. O sea, tengo que ser sincero, o sea, viniendo de donde vengo, de una lesión, de volver a la máxima competición con el nivel que hay ahora mismo, yo creo que tengo que estar más que satisfecho. En la natación también ha sido una natación dura, ahí adelante, bueno, pues es que hemos remado muchísimo, incluso yo muy delante no he estado en esta ocasión, o sea, otras veces sí que he podido dominar un poco más, pero aquí sí que he visto que, bueno, había mucha más gente por delante. Había un momento de golpe, de verme detrás, es decir, de ver mucha gente y decir, vale, estate tranquilo, toma las boyas por el interior, que a mí siempre me gusta más, me defiendo, y he empezado a confiar, he agachado la cabeza, he ido lo más técnico posible, dando batido, que normalmente, bueno, pues en estas ocasiones pues sí que tienes que dar patadas, ir con todo, y creo que he ido remontando puestos. Y al final, bueno, pues he salido del agua justo ahí en el corte, porque me he montado en la bici, estaba Charles Paquet, y luego ya, pues ya lo enganché, enlacé con el grupo un poco más tarde de la subida, que vi a Hauser en el suelo, y digo, Dios, bueno, esto a ver cómo se va a desarrollar la carrera. De hecho, a la siguiente, en la misma vuelta, vi a Henry Graf con Hidalgo, que se habían enganchado, no sé qué había pasado exactamente, pero sabía que, bueno, que tenemos que tener precaución porque, bueno, el circuito estaba bastante liso, las curvas, incluso el pavimento un poco destrozado, y bueno, aún así yo iba, en esta ocasión pues he preferido ir atrás, controlar mis trazadas, saber cuándo el grupo hacía el acordeón de si voy a pegar un acelerón y luego voy a frenar, pues mira, prefiero ir constante para no tener esos picos de esfuerzo, de energía que pierde, y ser lo más consistente posible. Y apretaba el calor, o sea, yo mira que me gusta el calor, pero en bici yo he sentido la cabeza de tener que echarme agua, de estar hidratándome, tomando el gel, la bebida isotónica, y larga, o sea, se me ha hecho una carrera larga. La bici, bueno, pues yo cuando veía que cada vez íbamos sacando más tiempo, yo decía, vale, aquí estamos remando. Cuando ves que un grupo que atrás hay buenos ciclistas no terminan de enlazar, es que se están dando realmente. Y bueno, luego es que en la carrera siempre en los 10 kilómetros de una serie mundial, incluso en los juegos, es algo que todavía estoy desarrollándome como atleta, cómo gestionar estos 10 kilómetros, porque bueno, al final vas escalón a escalón, empiezas las Copas de Europa, Copas del Mundo, dominas las Copas del Mundo y luego das el salto a series mundiales. Y paso a paso estoy aprendiendo a cómo gestionar el 10.000, y la táctica era esa, era estar tranquilo, saber que mis piernas iban a sufrir las dos primeras vueltas, pero luego enlazar lo antes posible con cabeza todo lo que pudiera. Y bueno, Miguel y Vasco la verdad que han ido súper rápido, yo creo que es que era muy difícil con ellos, pero luego estaba en el puesto de ir a por la tercera plaza. Y cuando me he visto en ese momento de poder luchar por un podio en series mundiales, he dicho, wow, esta es la mía. Y a cada cambio de ritmo en las cuestas lo seguía, que Charles la verdad que estaba empujando bastante fuerte y no dudaba ni un segundo.
Lo que pasa que simplemente mis piernas han aguantado hasta a falta de 1,5 kilómetros, justo en la bajada del último giro, que a mis piernas han dicho basta, no he podido aguantarlo y duele, porque de ver que podía disputar un podium de series mundiales, que bueno, la llegada no la he visto todavía, pero pues, ha llegado al sprint o ha sido Ricardo que finalmente se ha llevado. Pues bueno, de estar luchando por la tercera plaza a irte al noveno, bueno, pues como que ese sueño se ha esfumado muy rápido en ese último 1,5 kilómetros. Pero bueno, sabiendo de dónde vengo, creo que tengo que estar súper satisfecho porque, bueno, pues realmente han sido 4 semanas de entrenamiento de calidad de carrera a pie, que yo considero que es suficiente, pero son solo 4 semanas, que esto, pues si hubieran sido la pretemporada de siempre, en la que empiezan normalmente en enero sin lesiones, pues bueno, sé y confío que hay margen de mejora y que esto solo acaba de empezar. 9º puesto en el que tengo que estar muy satisfecho y a seguir trabajando porque estoy convencido de que grandes cosas pueden venir.